Doctora, compañeros, ahora les hablaremos sobre las anemias. Anemia es la disminución del número absoluto de glóbulos rojos, sean circulantes los mismos límites exactos ya que varían de una fuente a otra. Los criterios de acuerdo a la OMS para la anemia en hombres es una hemoglobina menor de 13.5 gramos sobre decilitro, en mujeres la hemoglobina sea menor a 12 gramos sobre decilitro y entre niños, de acuerdo a la edad, de 6 a 59 meses es menor a 11 gramos decilitro, de 5 a 11 años es de 11.5 de hemoglobina, de 12 a 14 años es menor a 12 gramos. Dentro de la clasificación, la anemia se puede clasificar en varios subtipos según los siguientes métodos, de acuerdo a la morfología, tamaño de los glóbulos rojos, la clasificación más utilizada, el transcurso del tiempo, sea agudo o crónico, la herencia, sea heredada y adquirida, la etiología, sea primaria y secundaria, la proliferación de glóbulos rojos, hipoproliferativo, ya que es la disminución de la producción de glóbulos rojos, hiperproliferativo, ya que es el aumento de la destrucción de glóbulos rojos o pérdida de sangre. Características clínicas: palidez de mucosa y conjuntivas, disnea de esfuerzo y fatiga, ictericia en anemia hemolítica, calambres musculares, deterioro del crecimiento principalmente en anemia crónica, empeoramiento de la angina de pecho. Características del estado hiperdinámico: taquicardia y palpitaciones, soplo de flujo, sonido pulsátil en el oído, posiblemente insuficiencia cardíaca inducida por anemia. Las características de la hematopoiesis extramedular pueden estar presentes en ciertas formas crónicas graves de anemia. Hepatoesplenomegalia, masa paravertebral, ensanchamiento de los espacios diploicos del cráneo. Anemia por déficit de hierro. La anemia por déficit de hierro es la forma más común de anemia en todo el mundo y puede ser causada por una ingesta inadecuada, disminución de la absorción, aumento de la demanda o aumento de la pérdida de hierro. La deficiencia prolongada agota las reservas de hierro en el cuerpo, lo que resulta en una disminución de la eritropoyetina y posteriormente la anemia. Epidemiología. La forma más común de anemia en todo el mundo. El 3% de la población general está afectada. La población afroamericana y mexicoamericana corren un mayor riesgo. Prevalencia más alta en los niños de hasta 5 años de edad, en mujeres jóvenes de edades fértiles y mujeres embarazadas. La etiología, la causa más común de la anemia por déficit de hierro, se pueden dividir por grupos de edad y mecanismos fisiopatológicos. Según la edad, en infantes la ingesta exclusiva de leche de vaca no enriquecida tiene una concentración muy baja de hierro y también interrumpe la absorción de hierro. La lactancia materna exclusiva después de los 6 meses de edad. En cuanto a los niños, vamos a tener la desnutrición, principalmente en países con recursos limitados. Vamos a tener la ingesta excesiva de leche de vaca. En la adolescencia vamos a tener la menarca y la menstruación. En adultos de 20 a 50 años vamos a tener la menorragia o embarazo en mujeres. Enfermedad de úlcera péptica en hombres. En adultos mayores de 50 años vamos a tener los pólipos, carcinoma de colon en países de ingresos altos, anquilostoma en países de recursos limitados. Las características clínicas, aquí vamos a tener los signos y síntomas de anemia. Vamos a tener la fatiga, el letargo, la palidez, que se observa principalmente en mucosa muy vascularizada. Las características cardíacas, la taquicardia, angina, disnea de esfuerzo, edema de los pies y miocardiopatía en casos graves. Vamos a tener uñas quebradizas, queilitis angular, atrofia glositis y la ida que se puede asociar con el síndrome de Plummer-Wilson, que va a estar constituido por la tríada de hierro, deficiencia de anemia, disfagia y superior membranas esofágicas, asociado con un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas de esófago y glositis, etiopatogenia desconocida. En cuanto a los exámenes complementarios, vamos a tener el hemograma. La hemoglobina y el hematocrito están disminuidos con frecuencia. Se encuentra una cifra de plaquetas elevadas que comienza a disminuir cuando se administra hierro. En su inicio los hematíes son normales y solo cuando la anemia progresa aparecen los
microcitosis y con posterioridad la hipocromía. La capacidad total de saturación en las anemias ferropénicas, hay una gran insaturación de la transferina. Por lo tanto, la capacidad total de saturación estará elevada. En cuanto a la ferritina sérica, el hombre adulto tiene unos niveles de ferritina entre 50 a 150 microgramos sobre litros, mientras que la mujer tiene entre 15 a 50 microgramos sobre litro. Cuando el hierro de los depósitos se despleta, los niveles de ferritina descienden por debajo de los 15 microgramos sobre litro. En cuanto al tratamiento de la afección subyacente, aquí vamos a tener algunos ejemplos que incluyen el sangrado uterino anormal, que va a ser la terapia hormonal por ácido tranexámico y la cirugía ginecológica. En cuanto a la patología gastrointestinal, vamos a tener la terapia de erradicación de Helicobacter pylori, el sangrado gastrointestinal. En cuanto a la infección por anquilostomas y antihelmínticos, vamos a tener la desnutrición y la malabsorción, que va a ser, que va a identificar y tratar las causas subyacentes, como por ejemplo los trastornos alimentarios y la suplementación nutricional. La anemia por déficit de vitamina B12 o cobalamina es un conteo bajo de glóbulos rojos debido a una falta o déficit de dicha vitamina. Dentro de la etiología, las causas pueden ser varias, como el descenso en la ingesta. Esto ocurre de manera frecuente en los vegetarianos estrictos, la alteración en la absorción, el déficit de factor intrínseco en el caso de la anemia perniciosa, que es la causa más frecuente de anemia por déficit de cobalamina. Otras causas también se incluye la gastrectomía, la hipocloridria y la presencia de Helicobacter pylori. De igual manera, el déficit de enzimas pancreáticas, como ocurre en la pancreatitis crónica, las alteraciones intestinales, como en la enfermedad celíaca, de igual manera ante la presencia de bacterias y parásitos que consumen cobalamina o por la utilización de fármacos como metformina, antiácidos o alcohol. De igual manera, las causas pueden deberse a alteraciones en el transporte. Esto es muy infrecuente y se da por déficit congénitos o adquiridos de transcobalamina 2. La anemia por déficit de vitamina B12 se puede manifestar con alteraciones hematopoyéticas, con un marcado síndrome anémico acompañado o no de trombopenia y neutropenia. De igual manera, alteraciones neurológicas que son muy características y están causadas principalmente por las alteraciones en la mielinización. Lo más frecuente es la degeneración combinada subaguda medular, que produce alteraciones en los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, lo que ocasiona parestesias y alteraciones en la sensibilidad vibratoria. De igual manera puede ir asociada a alteraciones psiquiátricas como cuadros depresivos, neuróticos o demencias. Estas alteraciones pueden estar presentes incluso antes de las alteraciones hematopoyéticas. Para el diagnóstico es importante saber que se trata de una anemia regenerativa, en donde va a haber reticulocitos bajos con macrocitosis, es decir, incremento del volumen corpuscular medio. Por lo tanto, existirán hematíes de gran tamaño. Puede ir acompañada o no de trombopenia o leucopenia. Es importante reconocer que de un gran porcentaje de las anemias megaloblásticas pueden estar asociadas a un déficit de hierro, lo que hará que el volumen corpuscular medio no se encuentre tan incrementado, sino compensado. Pruebas útiles para el diagnóstico. El frotis de sangre periférica es muy característico, observándose macrocitosis y poliformonucleados polisegmentados con desviación a la derecha. En cuanto a la bioquímica, bajo el nivel de concentración sérica de vitamina B12, menor a 100 picogramos por mililitros, también va a haber una determinación de la hemocisteína, cuyos niveles están aumentados, aumento de la bilirrubina indirecta y el lactato deshidrogenasa. Tras la instauración del tratamiento puede producirse hipopotasemia. La biopsia de médula ósea aporta un diagnóstico confirmatorio, si bien no va a ser necesario en la mayoría de los casos, en ocasiones se suele recurrir a ella. Se va a observar hematopoiesis ineficaz con megaloblastosis. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a estar enfocado al déficit de la cobalamina
se va a administrar vitamina B12. También el tratamiento se va a enfocar en la nutrición en caso de déficit de baja ingesta con vitamina B12 por vía oral, que van a estar principalmente en los cárnicos. Y el tratamiento etiológico de la causa subyacente en el caso de ser posible. Ahora vamos a hablar sobre la anemia por déficit de folato. Para comprender mucho mejor esta patología, vamos a ver el metabolismo del folato, que al igual que ocurre como la cobalamina, el ácido fólico no se sintetiza. Esto es debido por la obtención de la dieta, es decir, principalmente la ausencia del consumo de verduras frescas y legumbres. La absorción de esta se produce en el ayuno. Además, esta va a pasar de forma inactiva para luego estar en su forma activa. A este proceso se le denomina metiltetrahidrofalato, por otra acción del piruvato reductasa del organismo. Además, este se va a encontrar circulante por el organismo, unido o no a la albúmina, y su almacenamiento se produce principalmente en el hígado, a diferencia de los que ocurre con el déficit de cobalamina. Los depósitos no son tan elevados. Además, el principal funcionamiento de este, o la principal función, es la de transmitir moléculas de carbono que intervendrán en el metabolismo de las piruvinas, desoxitiaminas y metidiona. Con respecto a la etiología, tenemos que el déficit del ácido fólico es la causa más frecuente de las anemias megaloblásticas, siendo estas sus causas el déficit de la ingesta, es decir, una dieta pobre de vegetales o cocción excesiva de estos, produciendo así el proceso de folato termolable. Tenemos alteraciones de la absorción, es decir, en procesos de que haya una resección intestinal, SPROE o celiaquía, o la administración de fármacos como anticonvulsivantes o anticonceptivos orales. También tenemos el aumento del requerimiento. Esto va a producirse en razones fisiológicas como el embarazo y el crecimiento, o patológicas como una hemólisis mantenida o una leucemia. Con respecto a las pérdidas excesivas, estas se van a presentar en presencia de una hemodiálisis o insuficiencia cardíaca crónica. La ingesta de fármacos antagonistas del ácido fólico, es decir, que inhiben la dihidroxifolato reductasa. Por ejemplo, tenemos el metrotexato. Es decir, que en los pacientes que tienen este tratamiento deben recibir ácido fólico durante todo el proceso del tratamiento. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos las alteraciones hematopoyéticas, que van a marcar un síndrome anémico acompañado o no de trombopenia o neutropenia, a diferencia de lo que ocurre en el déficit de cobalamina. Tenemos las alteraciones neurológicas. No se dan las mismas alteraciones observadas en el déficit de cobalamina, dado que el ácido fólico no es necesario para la mielina. No obstante, hay que recordar que el déficit de ácido fólico puede ocasionar problemas graves del tubo neural en el feto. Para el diagnóstico, las alteraciones en el hemograma, como anemia macrocítica regenerativa, en la médula ósea son las mismas que las comentadas en el déficit de cobalamina. Bien, en la bioquímica se observará una disminución del folato sérico a menos 4 nanogramos sobre mililitro y del folato intrahereditario a menos 150 nanogramos sobre mililitro y un aumento de homocisteína sin elevación de la MMA. Podrán detectarse igualmente datos indirectos de la destrucción y precursores de eritroides como aumento de bilirrubina indirecta y LDH. También en las anemias macrocíticas, cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 99 femtolitros, puede verse también en reticulocitos, datos clínicos de química. Entonces, cuando hay un volumen corpuscular medio menor a 110, pueden aparecer diferentes cosas, como la reticulocitosis, puede ser por alcohol, drogas, tabaquismo, hipotiroidismo, hepatopatía, y las anomalías en plaquetas de leucocitos. Para esto también se puede hacer un estudio de médula ósea, donde podemos encontrar aplasia, fibrosis, infiltración tumoral o mielodisplasia. También en cuanto al ácido fólico o la vitamina B12, si está normal, se puede hacer un estudio de médula ósea para descartar una diseritropoyesis. Y ante la anemia megaloblástica puede ser por un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico. En este caso hay que investigar la causa. Para el tratamiento, en caso de déficit de ingesta, el tratamiento consistirá en la suplementación de ácido fólico por vía oral. En caso de problemas de absorción y o folato reductasa, debe administrarse ácido folínico por vía oral o parenteral.
Se recomienda también realizar profilaxis con ácido fólico en embarazos, en pacientes también con hemodiálisis y en pacientes con anemias hemolíticas crónicas o con tratamientos con metrotexato. Doctora, compañeros, esta ha sido nuestra exposición del día de hoy.